No podrán alimentar a sus hijos con esta moneda, declaró el gobernador del Banco Central francés. Ibrahim Traoré sonrió mientras levantaba los nuevos billetes. Al contrario, con este dinero, nuestros hijos finalmente verán el verdadero valor de su propia riqueza en el día en que el franco Sankara respaldado en oro entró en circulación. No solo marcó un cambio de moneda, sino el fin de 60 años de colonialismo económico. En la sala de conferencias en el Palacio Presidencial de Burkina Faso estaba inusualmente llena esa mañana. Ibrahim Traoré había convocado a sus asesores económicos, ministros del gabinete y funcionarios del Banco Central para lo que describió únicamente como un asunto de soberanía nacional. La atmósfera estaba cargada de tensión y expectación. A las 9 en punto, Traoré entró llevando una carpeta sencilla con el emblema nacional grabado. En lugar de tomar su asiento habitual al frente de la mesa, permaneció de pie, con una expresión que reflejaba la gravedad de lo que estaba a punto de proponer. Durante 64 años desde nuestra llamada independencia, comenzó, Burkina Faso nunca ha controlado realmente su propio dinero. El franco CFA, diseñado por Francia en 1945 para sus colonias, sigue siendo nuestra moneda hoy. Una moneda que no imprimimos nosotros mismos, cuya política monetaria se decide en París y no en Ouagadougou. Ana abrió la carpeta y desplegó una serie de documentos sobre la mesa. Estamos obligados a mantener el 50% de nuestras reservas en divisas extranjeras en el Tesoro francés. Debemos mantener un tipo de cambio fijo con el euro. Nuestro Banco Central tiene libertad limitada para fijar las tasas de interés o manejar la inflación. En su voz se mantuvo mesurada, pero transmitía una convicción inconfundible. Esto no es un acuerdo entre naciones independientes. Esto es colonialismo económico con otro nombre. El ministro de Finanzas Kabore, un economista respetado formado en la Sorbona, levantó la mano con cautela. Señor presidente, aunque no estoy en desacuerdo con su valoración, el acuerdo CFA también proporciona estabilidad, tipos de cambio previsibles para el comercio y baja inflación. Cambiar este sistema crearía riesgos significativos. Traoré asintió reconociendo el punto. De hecho, ese es el trato que nos han ofrecido, han entregar la soberanía económica a cambio de estabilidad. Pero les pregunto, ¿ha traído esta estabilidad prosperidad a nuestra gente? ¿Han sacado 6 décadas de este arreglo a Burkina Faso de la pobreza? El silencio que siguió fue respuesta suficiente a pesar de poseer importantes reservas de oro y otros recursos naturales. Burkina Faso seguía siendo una de las naciones más pobres del mundo. Hoy, continuó Traoré, propongo lo que algunos llamarán radical, pero que yo considero largamente atrasado. En Burkina Faso introducirá su propia moneda soberana, el franco Sankara, nombrado en honor a nuestro líder revolucionario que primero se atrevió a imaginar una verdadera independencia. La sala estalló en murmullos. El gobernador del Banco Central, Ouedraogo, parecía particularmente preocupado. Señor presidente, crear una nueva moneda requiere una preparación inmensa. Necesitaríamos reservas adecuadas, reconocimiento internacional, instituciones robustas. Todo cierto, interrumpió Traoré. Por eso esto no sucederá de la noche a la mañana. Propongo un plan de transición de 2 años. Señaló los documentos frente a él. En Phase 1, aumentar nuestras reservas de oro, nacionalizando las operaciones mineras y exigiendo que todo el oro producido en Burkina Faso se venda primero al Tesoro Nacional. En Phase 2, en establecer un banco independiente. En Phase 3, imprimir nuestra propia moneda respaldada por reservas físicas de oro. El director de Planificación Económica, Sankara, sin relación con el líder revolucionario, planteó la pregunta que todos estaban pensando: ¿y cuál será la respuesta de Francia? El acuerdo CFA está respaldado por acuerdos internacionales, respondió Traoré con el ceño fruncido. No nos permitirán simplemente alejarnos. En la expresión de Traoré se endureció ligeramente. Anticipo una resistencia significativa, tanto diplomática como económica. Francia se beneficia enormemente del sistema CFH. Controla la política monetaria de 14 naciones africanas, tiene acceso preferencial a nuestros recursos y recibe miles de millones en ganancias por señoría. No entregarán estos privilegios voluntariamente durante las siguientes 3 horas. La reunión profundizó en detalles técnicos, obstáculos potenciales y enfoques estratégicos. Al concluir, a pesar de preocupaciones persistentes, se formó un consenso en torno a un punto crítico: la soberanía monetaria era esencial para la verdadera independencia, sin importar los desafíos. Cuando los funcionarios comenzaron a retirarse, Traoré pidió al gobernador del Banco Central, Ouedraogo, que se quedaran. Cuando quedaron solos, Traoré habló con mayor franqueza. ¿Tiene reservas, gobernador? Necesito escucharlas. Honestamente, Ouedraogo suspiró profundamente. Señor presidente, creo en la visión, pero el sistema financiero internacional puede ser implacable con las naciones africanas que desafían sus reglas. Pueden restringir
el acceso a sistemas bancarios como SWIFT, degradar nuestra calificación crediticia, bloquear préstamos internacionales y provocar la fuga de capitales. Hizo una pausa. Tienen herramientas para crear la inestabilidad que justifique su supervisión en Trayor. Escuchó pensativo. Y si seguimos adelante a pesar de estos riesgos, entonces debemos estar preparados para una guerra económica. Así es, respondió Wedriego simplemente. Y debemos tener planes de contingencia para cada posible ataque en los meses siguientes. Los preparativos comenzaron en el más absoluto secreto en un comité especial de economistas, expertos legales y oficiales de seguridad. Trabajó para diseñar no solo una nueva moneda, sino una estrategia integral para proteger la economía de Burkina Faso durante la transición. La primera pista pública de lo que venía llegó 6 meses después, cuando Trayor anunció la renegociación de todos los contratos mineros extranjeros. Bajo los nuevos términos, al menos el 51% de la propiedad pasaría al Estado burkinés y el 25% de todo el oro producido se vendería directamente al Tesoro Nacional a precios de mercado. La reacción internacional fue rápida y predecible. Las compañías mineras amenazaron con retirar sus operaciones. El FMI emitió advertencias sobre el deterioro del clima de inversiones y los medios franceses describieron la medida como un nacionalismo de recursos que dañaría la economía de Burkina Faso. Trayor enfrentó estas críticas directamente en una transmisión nacional durante décadas. Las compañías extranjeras han extraído nuestro oro mientras nuestra gente permanecía en la pobreza. La riqueza bajo nuestro suelo pertenece primero al pueblo de Burkina Faso. A las asociaciones justas son bienvenidas. Pero la explotación ha terminado entre Bastadors. La fase 2 ya estaba en marcha. Un equipo de expertos monetarios, algunos reclutados discretamente de otras naciones africanas, e incluso economistas europeos simpatizantes, comenzó a diseñar el marco institucional para la independencia monetaria. Las instalaciones para imprimir la moneda se establecieron discretamente, se desarrollaron características de seguridad y, lo más importante, comenzaron a acumularse reservas físicas de oro en una bóveda recién construida y fuertemente custodiada bajo el Banco Central. A la noticia de estos preparativos inevitablemente se filtró. 14 meses después de la reunión inicial, el Financial Times publicó un artículo especulativo titulado ¿Está Burkina Faso planeando salir del CFA? El texto citaba fuentes anónimas que afirmaban que Trayor se preparaba para retirarse de la Unión Monetaria de África Occidental. La respuesta francesa llegó en cuestión de días. El ministro de Finanzas, Jean-Pierre Helder, solicitó una reunión de emergencia con Trayor en el Palacio Presidencial. Su intercambio fue tenso pero revelador. Presidente Trayor, comenzó. Debo expresar la profunda preocupación de Francia por los rumores sobre las intenciones monetarias de Burkina Faso. El acuerdo CFA ha servido bien a la región durante generaciones. Cualquier retiro unilateral crearía inestabilidad regional y perjudicaría a sus propios ciudadanos. Trayor escuchó con cortesía antes de responder. Ministro Pireler, Francia permitiría que otra nación mantuviera el 50% de sus reservas, emitiera su propia moneda y controlara su política monetaria. Eso no es una comparación justa. Es precisamente la comparación justa, interrumpió firmemente Trayor. Lo que ustedes llaman estabilidad, nosotros lo vemos cada vez más como control. Burkina Faso respeta sus obligaciones internacionales, pero nuestra soberanía monetaria no es negociable. Cambiando Chicao. Quizás haya espacio para reformas dentro del marco existente. Francia está abierta a discutir una reducción de los requisitos de reserva o una mayor representación en las decisiones monetarias. Demasiado poco, demasiado tarde, replicó Trayor. Durante décadas, las naciones africanas han solicitado exactamente esas reformas solo para ser ignoradas o recibir ajustes simbólicos. El tiempo de las medias tintas ha pasado. Al concluir la reunión sin resolución, el ministro lanzó lo que sonó como advertencia y amenaza. Presidente Trayor, debo advertir que la independencia monetaria sin preparación adecuada podría conducir a hiperinflación, fuga de capitales y colapso económico. Francia no podría brindar asistencia en tal escenario. La respuesta de Trayor fue calmada pero definitiva. Somos plenamente conscientes de los riesgos, ministro. También sabemos que toda nación que ha alcanzado la prosperidad lo ha hecho controlando su propio dinero. 2 días después de esta reunión, comenzó la presión económica. Las agencias internacionales de calificación crediticia rebajaron la deuda soberana de Burkina Faso. Varios bancos franceses suspendieron relaciones corresponsales con instituciones financieras burkinesas, complicando las transacciones internacionales. Los rumores de una inminente devaluación de la moneda desataron retiradas masivas en los bancos, mientras algunos ciudadanos adinerados intentaban convertir francos CFA en euros o dólares.
Era momento de acelerar el plan en 18 meses después de la reunión inicial, 6 meses antes de lo previsto. En una reunión estratégica, Traer se dirigió a la nación en una transmisión histórica. Ciudadanos de Burkina Faso, comenzó, hoy anuncio un paso que muchos dijeron que era imposible, el 15 de julio. Exactamente dentro de un mes, Burkina Faso introducirá su propia moneda soberana, el franco Sankara. El anuncio incluyó varios detalles clave para evitar el pánico en la Meemis empatorrado. La nueva moneda circularía inicialmente junto al CFA. Durante un periodo de transición de 6 meses estaría completamente respaldada por reservas de oro, y cada billete sería canjeable por su equivalente en oro en el Banco Central, si así se desea. Lo más importante, el franco Sankara se lanzaría con un tipo de cambio fijo duana aún con el CFA para garantizar la estabilidad de precios durante la transición. Esto no es simplemente un cambio de papel moneda, explicó Traer. Es Burkina Faso reclamando un derecho fundamental de toda nación verdaderamente independiente: el derecho a controlar su propio destino monetario. La reacción internacional fue inmediata, y en su mayoría negativa, a la gobernadora del Banco Central francés, Michel Dupont, concedió una entrevista desdeñosa a Radio France International. Esta supuesta moneda soberana es un truco político que ignora las realidades económicas. No se puede simplemente declarar independencia monetaria sin las estructuras que la sostengan. Recuerden mis palabras: en Burkina Faso no podrá alimentar a sus hijos con esta moneda, aun cuando estos comentarios le fueron comunicados a Traer. Durante una conferencia de prensa, su respuesta se volvió instantáneamente icónica, sosteniendo un prototipo del nuevo billete, que mostraba a Thomas Sankara en un lado y a mineros burkineses de oro en el otro. Sonrió y dijo: al contrario, con este dinero nuestros hijos finalmente verán el verdadero valor de su propia riqueza. A medida que se acercaba la fecha de lanzamiento, tanto la emoción como la ansiedad se extendían por Burkina Faso. Los funcionarios gubernamentales llevaron a cabo campañas educativas en mercados, escuelas y reuniones en aldeas, explicando el proceso de transición y resolviendo inquietudes. Los bancos se prepararon para el enorme desafío logístico de manejar dos monedas simultáneamente. Las fuerzas de seguridad incrementaron la vigilancia ante posibles sabotajes económicos. En el 10 de julio, apenas 5 días antes del lanzamiento previsto de la moneda, llegó una prueba importante de la determinación de Burkina Faso. El FMI anunció la suspensión de una línea de crédito, previamente aprobada por $150 millones, debido a preocupaciones sobre el desarrollo de la política monetaria. Simultáneamente, varios bancos internacionales congelaron las relaciones corresponsales con el sistema financiero de Burkina Faso, cortándolo efectivamente de las redes financieras globales. El equipo económico había anticipado estos movimientos meses antes. Habían establecido canales bancarios alternativos a través de países aliados, incluyendo Ghana, Argelia, Rusia y China, dispuestos a mantener relaciones financieras fuera de los sistemas controlados por Occidente. Los acuerdos de intercambio de moneda aseguraron que las importaciones esenciales, como medicinas y combustible, pudieran seguir fluyendo. Más sorprendente aún, varios países vecinos dentro de la zona CF expresaron en privado su apoyo a la independencia monetaria de Burkina Faso, algunos indicando que podrían seguir un camino similar si la transición resultaba exitosa. El 15 de julio llegó con una mezcla de ceremonia y tensión. En la Plaza de la Independencia de Ouagadougou, se reunieron para presenciar la primera transacción oficial. Usando el franco Sankara, en el mismo Trayor compró una cesta de productos cultivados localmente a una vendedora del mercado, pagando con billetes nuevos y nítidos que no mostraban monumentos europeos, sino figuras históricas y lugares emblemáticos de Burkina Faso. Hoy nuestro dinero representa nuestros valores, nuestros recursos, nuestra soberanía, declaró Traer ante la multitud que vitoreaban por primera vez desde la época colonial. Decidimos nuestra política monetaria según las necesidades de los ciudadanos burkineses, no los intereses de los antiguos poderes coloniales. En las semanas siguientes, los desafíos prácticos de la transición monetaria se hicieron evidentes en algunos comerciantes. Inicialmente dudaron en aceptar el nuevo dinero. En las zonas rurales experimentaron retrasos en la distribución de la moneda. Las empresas internacionales exigieron primas para aceptar franco Sankara en las transacciones. Sin embargo, los escenarios catastróficos predichos por los economistas occidentales no se materializaron. La inflación se mantuvo moderada en las corridas bancarias disminuyeron a medida que los ciudadanos ganaron confianza en el respaldo en oro. Lo más importante, el impacto psicológico de la soberanía monetaria generó una ola de nacionalismo económico que impulsó la producción local
y redujo la dependencia de las importaciones a 3 meses después del inicio de la transición. Burkina Faso enfrentó su primera gran prueba de política monetaria. Una sequía que afectó las regiones agrícolas amenazaba la seguridad alimentaria y la estabilidad de precios bajo el sistema CFA. El país habría tenido herramientas limitadas para enfrentar esta crisis en cualquier expansión monetaria significativa. Habría requerido la aprobación del Banco Central Regional dominado por intereses franceses. Con el franco Sankara, la autoridad monetaria de Burkina Faso pudo implementar medidas de liquidez específicas para apoyar a los agricultores afectados y estabilizar los mercados alimentarios en la política. La política logró prevenir tanto la escasez de alimentos como las espirales inflacionarias, demostrando las ventajas prácticas de la soberanía monetaria. 6 meses después del lanzamiento, al concluir el periodo de transición y eliminarse por completo el CFA, los observadores internacionales comenzaron a reconocer el éxito inesperado del experimento monetario de Burkina Faso. Bloomberg publicó un análisis titulado Contra todo pronóstico en cómo la apuesta monetaria de Burkina Faso está dando resultados, destacando que el respaldo en oro había proporcionado una confianza crucial durante el periodo de transición. Aún más significativo fue el impacto regional en Malí y Níger. Países vecinos con historias monetarias coloniales similares enviaron delegaciones oficiales para estudiar el enfoque de Burkina Faso. Comenzaron las discusiones sobre la posibilidad de una nueva moneda regional, una controlada por las propias naciones africanas, en lugar de por antiguos poderes coloniales. Un año después de la introducción del franco Sankara, Ibrahim Traoré se dirigió a una cumbre especial de líderes de África Occidental en Ouagadougou. El tema la soberanía monetaria para toda la región. Lo que hemos demostrado, dijo Traoré a sus colegas jefes de Estado, es que la elección entre soberanía y estabilidad es una falsa dicotomía. Con una planificación adecuada, reservas suficientes e instituciones sólidas, las naciones africanas pueden tener ambas cosas. Podemos controlar nuestro propio dinero y mantener la previsibilidad económica. En el gobierno francés, que inicialmente había descartado el franco Sankara como condenado al fracaso, ahora adoptó un enfoque diferente. El presidente francés Martel ofreció públicamente una asociación reformada que concedería mayor autonomía dentro de un sistema CFA renovado. La respuesta de Traoré fue diplomática pero firme. Agradecemos la disposición de Francia para discutir reformas que fueron imposibles de lograr durante 60 años hasta que tomamos acción independiente. Burkina Faso no regresará a ningún sistema donde nuestra política monetaria se decida fuera de nuestras fronteras. Seguimos abiertos a la cooperación regional, pero solo sobre la base de soberanía plena y asociación equitativa. Los datos económicos contaron una historia convincente. En 18 meses después de la transición monetaria, la economía de Burkina Faso crecía a un 5.2% anual, un 2% más rápido que cuando usaba el CFA. La inflación, contrariamente a predicciones alarmistas, se estabilizó alrededor del 4%, comparable a muchas economías desarrolladas. Lo más significativo fue que las tasas de pobreza comenzaron a disminuir, ya que la soberanía monetaria permitió implementar políticas de desarrollo específicas que habían sido imposibles bajo el sistema anterior. En el respaldo en oro de la moneda, inicialmente visto por algunos economistas como un enfoque anticuado, resultó crucial para su éxito. Los ciudadanos que nunca habían confiado en el papel moneda, ahora aceptaban una moneda que podían, si fuera necesario, convertir en oro físico. Esta confianza permitió al Banco Central reducir gradualmente el porcentaje de respaldo, a medida que aumentaba la confianza en la institucionalidad de la moneda. 2 años después del lanzamiento, Traoré invitó a periodistas internacionales a la bóveda nacional de oro ubicada bajo el Banco Central. La visita sin precedentes reveló pilas ordenadas de lingotes de oro, cada uno estampado con el emblema de Burkina Faso. La prueba física de la base de la moneda. Este oro no es simplemente una reserva, explicó Traoré a la prensa reunida. Representa un cambio fundamental en cómo vemos nuestros recursos bajo el sistema anterior. Nuestro oro era extraído por compañías extranjeras y vendido en mercados internacionales con un beneficio mínimo para nuestro pueblo. Ahora sirve como la base de nuestra soberanía monetaria, conectando nuestra riqueza natural directamente con nuestra independencia económica. El establishment financiero global, que inicialmente había condenado el experimento monetario de Burkina Faso, comenzó a estudiarlo como un posible modelo para naciones en desarrollo ricas. Economistas de Harvard publicaron estudios analizando el modelo burkinés de soberanía monetaria, respaldada por recursos incluso el FMI. En un informe cuidadosamente redactado, reconoció que bajo condiciones específicas y con reservas adecuadas, las monedas nacionales pueden ofrecer flexibilidad de política y beneficios que superan las ventajas de la integración. Quizás
La validación más poderosa no vino de las instituciones, sino de los ciudadanos comunes. Aisha Odreo, vendedora en un mercado de Ouagadougou, quien inicialmente había sido escéptica sobre la nueva moneda, resumió la transformación. Antes usábamos dinero que no tenía conexión con nosotros, ankaras, que no reconocíamos, edificios que nunca habíamos visto. Ahora, cuando sostengo estos billetes con la cara de Sankara y nuestros propios monumentos, siento orgullo, y cuando sé que está respaldado por nuestro propio oro, siento seguridad. Para Ibrahim Traore, el franco Sankara representaba algo más que política económica. Encarnaba una filosofía de autodeterminación que iba más allá de lo monetario. En una entrevista reflexiva con motivo del segundo aniversario de la moneda, explicó su significado más amplio. La soberanía monetaria no es solo un asunto técnico para economistas y banqueros, es fundamentalmente sobre quién controla el destino de una nación. Cuando otros controlan tu dinero, influyen en todo, desde la educación hasta la salud, desde la infraestructura hasta el desarrollo industrial. Al reclamar este derecho básico, hemos abierto posibilidades que antes nos estaban cerradas. 3 años después de su introducción, el franco Sankara se había convertido en un símbolo de la independencia monetaria africana que resonaba mucho. Más allá de las fronteras de Burkina Faso, en 5 otras naciones de África Occidental habían iniciado transiciones similares, alejándose del CFA, creando la posibilidad de una verdadera zona monetaria africana, basada en la cooperación mutua y no en la dependencia poscolonial. El gobierno francés, reconociendo esta realidad cambiante, anunció la modernización de su relación con los países restantes del CFA, reduciendo los requisitos de reserva y aumentando la representación africana en la toma de decisiones monetarias, en reformas que antes eran inconcebibles, logradas tras la audaz iniciativa de Burkina Faso. Ya era demasiado tarde para revertir el impulso hacia la soberanía monetaria en toda la región. 4 años después de aquella tensa reunión inicial en el Palacio Presidencial, Traore, nuevamente a su equipo económico, esta vez con un propósito muy distinto, en celebrar el éxito del franco Sankara y planificar su desarrollo futuro. A la moneda, que muchos expertos internacionales predijeron que colapsaría en meses, no solo había sobrevivir, sino que prosperaba, permitiendo políticas económicas adaptadas a las necesidades de Burkina Faso en lugar de intereses externos. La siguiente fase, explicó Traore a su equipo, es ir más allá de la soberanía, hacia la prosperidad, habiendo demostrado que podemos administrar nuestro propio dinero responsablemente. Ahora debemos usar esta herramienta para construir un desarrollo inclusivo que nos ha eludido por generaciones. Esto significaba utilizar la política monetaria para apoyar sectores estratégicos: agricultura, energías renovables, tecnología, education, manteniendo la disciplina que había asegurado la estabilidad de la moneda. Significaba reducir gradualmente el respaldo en oro, a medida que la confianza institucional se fortaleciera, liberando esos recursos para inversión productiva. Y, de forma más ambiciosa, significaba trabajar con países vecinos para construir un sistema monetario regional, basado en el beneficio mutuo y no en el control externo. 5 años después de su introducción, el franco Sankara se había convertido en un caso de estudio sobre soberanía económica. Los libros de finanzas internacionales ahora incluían capítulos sobre el enfoque de Burkina Faso hacia la independencia monetaria. Estudiantes de economía africanos analizaban las estrategias de transición que habían superado la oposición internacional, e incluso algunos economistas europeos reconocían que el sistema CFA era cada vez más insostenible en un mundo donde las antiguas colonias demandaban independencia genuina para los ciudadanos comunes de Burkina Faso. La moneda se había convertido en fuente de orgullo nacional. En la imagen de Thomas Sankara en los billetes conectaba las políticas actuales con la visión del líder revolucionario de una verdadera independencia. El respaldo en oro proporcionaba una seguridad tangible en una región donde la incertidumbre financiera había sido la norma durante mucho tiempo. Lo más importante, la capacidad de moldear la política monetaria en función de las prioridades nacionales, en lugar de las demandas externas, había creado nuevas posibilidades para enfrentar desafíos de larga data. Ibrahim Traore, reflexionando sobre el camino recorrido durante una exposición conmemorativa del 5º aniversario de la moneda, ofreció quizás la valoración más concisa: el dinero no es más que una herramienta. Lo que importa es quién controla la herramienta y para qué propósito sirve. Nuestra moneda ahora sirve a nuestra gente, a nuestro desarrollo, a nuestro futuro. Esta es la esencia de la verdadera independencia en la historia del franco Sankara. Se había convertido en algo más que un capítulo en la historia de Burkina Faso. Se había transformado en un poderoso ejemplo de cómo las naciones africanas ricas en recursos podían cambiar su relación con el sistema financiero global, utilizando su riqueza natural no solo para respaldar monedas, sino para respaldar sus propios caminos independientes de desarrollo.
medida que otras naciones africanas comenzaron a seguir el modelo de Burkina Faso, adaptándolo a sus propias circunstancias y recursos, emergía un nuevo patrón de soberanía económica en todo el continente, en un patrón que desafiaba siglos de control externo y abría posibilidades para una verdadera autodeterminación. En la predicción hecha por el gobernador del Banco Central francés de que Burkina Faso no podría alimentar a sus hijos con la nueva moneda, no solo resultó errónea, sino completamente opuesta a la realidad con la soberanía monetaria. Burkina Faso había ganado las herramientas de política necesarias para abordar la seguridad alimentaria, la educación, la atención médica y la infraestructura de maneras que habían sido imposibles bajo el control monetario externo. Al final, el franco Sankara representaba más que independencia económica, encarnaba una verdad fundamental que Traore había expresado desde el principio. La verdadera soberanía requiere control sobre los sistemas fundamentales, especialmente el dinero. Al reclamar este derecho básico, Burkina Faso no solo había cambiado su moneda, sino su futuro.